encuentren muy bien, contentos, felices, con salud, bien juiciosos en sus casas. Les habla nuevamente Daira Muñoz del personal de enfermería de la Secretaría de Bienestar Social del programa Adulto Mayor y mi compañera Daniela López, auxiliar de enfermería del Centro Vida de la Secretaría de Bienestar Social. Bueno, en este video les vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar acerca de la atención en salud que debe tener la EPS con el adulto mayor. Ustedes saben que en esta época de pandemia pues fue muy difícil asistir a las citas presenciales, de pronto personas que tenían cirugías pendientes no se pudieron realizar. Entonces, para todo eso, las EPS manejan un protocolo, el cual se lo vamos a explicar en este momento para que ustedes sepan cómo deben realizar su atención. Bueno, como dijimos al principio del video, uno de los derechos primordiales del adulto mayor es la atención en salud, y más en este momento de pandemia donde esta población es la más vulnerable a este virus. Entonces, vamos a despejar las dudas acerca de la atención que deben brindar las EPS. Primero, la teleconsulta. ¿Sí? La teleconsulta de seguimiento a las personas inscritas en el programa de crónicos, que generalmente son mayores de 60 años, con enfermedades de base, como son hipertensión arterial, diabetes, problemas cardiovasculares o respiratorios. Esta teleconsulta la realiza el médico y para hacerle a usted el seguimiento acerca de la enfermedad que usted padece. En cuanto a medicamentos, si ya se realizó la teleconsulta por la IPS, entonces la IPS está en la obligación de enviar la fórmula al correo electrónico que usted registró en el momento y debe enviar una copia al operador de la farmacia que le dispensa los medicamentos para que ellos programen la entrega, ¿sí? Ellos le explicarán a usted que debe ir a una hora específica y debe cumplir esta para evitar las filas, aglomeraciones, pues cumplir con la cita que le dieron. Si usted tiene más de 60 años y no tiene un familiar que le pueda colaborar con la farmacia, esos medicamentos se enviarán a su domicilio y el costo del domicilio será asumido por la EPS. En cuanto a las citas, si usted ya tenía citas programadas, ¿sí? Y las tenía programadas para durante fechas que inició pues la pandemia, estas citas deben ser reprogramadas y van a ser diferidas para cuando pase la época de la cuarentena. Y la IPS le debe informar para cuándo quedó reprogramada la cita, siempre y cuando no hayan sido atendidas telefónicamente. En cuanto a cirugías, si usted tiene cirugías pendientes, se debe comunicar con la institución hospitalaria en donde se programó la cirugía y confirmar que no se canceló la programación, sino que se aplazó. Muchas instituciones hospitalarias han cancelado las cirugías porque eso implicaba un riesgo, hacerla pues en caso de que se necesite permanecer por tiempo prolongado en el hospital o se requiera un traslado a un cuidado intensivo. La institución hospitalaria debe informarle la situación e informarle si la cirugía se le canceló, por cuánto tiempo y para que le reprogramen en el momento que pase la cuarentena. La atención de urgencias. Los médicos deben asistirle al domicilio, pero solo si tiene una situación de urgencia o síntomas respiratorios que hagan sospechar que tiene una infección por el COVID-19. Las otras consultas se deben realizar de manera telefónica. De lo contrario, lo primero que debe hacer es llamar a la línea de atención de la IPS. Ellos redireccionarán el tema, definiendo si la atención puede ser en la IPS o se requiere algún servicio de urgencia que debe ser atendido ya en el hospital. Si usted tiene una sospecha de contagio, si tiene sospecha de contagio y presenta síntomas como fiebre, tos, secreciones nasales o malestar general, debe comunicarse con las líneas habilitadas por la EPS, ¿sí? Las llamadas líneas de atención de COVID, o desde el celular al numeral 961. Esta extensión funciona para todas las EPS, ya sea en régimen contributivo o subsidiado. Entonces, esta es información que les acabo de dar es en lo que tiene que ver a la atención de la EPS en adultos mayores en la época de la pandemia, para que por favor la tengan en cuenta. Bueno, una vez visto el video, tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿sí? Debemos tratar de evitar a lo máximo el contacto con los niños. Yo sé que pues muchas los visitan los nietos, llega la familia,
pero lo que pasa es que los niños cuando presentan un contagio tienden a ser asintomáticos, entonces por lo tanto pues no podemos detectar si nosotros también nos hemos contagiado. En lo posible, si tenemos que hacer alguna vuelta, reclamar medicamentos, alguna cosa, y tenemos un familiar que nos ayude a hacer esas diligencias, es mejor pedirle el favor a nuestro familiar, ¿sí? Y en caso de que haya adultos mayores que necesiten el cuidado de una persona, es preferible que sea una sola persona quien se haga cargo de ellos. Esto pues con el fin de evitar contacto con más gente alrededor. También recuerden que si no es una urgencia, no salgas de casa y evita todas las consultas externas. Bueno, una vez visto el video, tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿sí? Debemos tratar de evitar a lo máximo el contacto con los niños. Yo sé que pues muchas los visitan los nietos, llega la familia, pero lo que pasa es que los niños cuando presentan un contagio tienden a ser asintomáticos, entonces por lo tanto pues no podemos detectar si nosotros también nos hemos contagiado. En lo posible, si tenemos que hacer alguna vuelta, reclamar medicamentos, alguna cosa, y tenemos un familiar que nos ayude a hacer esas diligencias, es mejor pedirle el favor a nuestro familiar, ¿sí? Y en caso de que haya adultos mayores que necesiten el cuidado de una persona, es preferible que sea una sola persona quien se haga cargo de ellos. Esto pues con el fin de evitar contacto con más gente alrededor. También recuerden que si no es una urgencia, no salgas de casa y evita todas las consultas externas. Monitorea síntomas y estados de ánimo, ya que en esta pandemia han aumentado los casos de depresión. Realiza actividad física en casa para ayudar a fortalecer las defensas. Lávate las manos por lo menos 8 veces al día y evita las aglomeraciones de más de 50 personas y actos religiosos, ya que estos los podrás observar por la televisión o escuchar por la radio. Bueno, mis queridos adultos mayores, este es el video que el día de hoy les presentamos. Les recuerdo, sigan todas las recomendaciones. Por favor, recuerden lavarse las manos en casa, como ya lo habíamos dicho en las anteriores recomendaciones. Utilicen tapabocas y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.